Yo necesito hablar de cómo terminar bien. Esta mañana mi esposa está revisando algunas cosas y de repente dice, ¡ah! Y digo, ¿qué pasó? Me dice que alguien ustedes no lo conocen, Andy Nelson, fue anciano conmigo en la iglesia donde estuvimos en Estados Unidos. Me llevaba años, pero es un hombre que acaba de partir la presencia de Dios alrededor de sus 90 años. Pero pensando en lo que tenía que compartir y pensando en Andy, nadie lo conoce de manera popular. Un par de gente de mi iglesia lo conocen porque estuvo allá un año. Pero le di gracias a Dios porque terminó bien. ¿Corrió bien? Sufrió bien y murió bien. Así hay muchos. Fue misionero. Aprendí de él. Y ya está con su Señor. Y doy gracias por eso. La razón por la que este tema se vuelve emocional no es simplemente por su partida, pero por otro lado, el gozo de saber que corrió bien. Por otro lado, la tristeza de un número de líderes cristianos que en los últimos 10 años, estos son conocidos, que en los últimos 10 años arruinaron su carrera. No digo que no los veremos en gloria, pero no están corriendo como venían corriendo. Y por eso decía el apóstol Pablo, y nos sigue diciendo en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y a manera de introducción, yo quiero mencionarte, pero de manera anónima, un número de líderes que en los últimos 10 años tropezaron, cayeron. Todos ellos son conocidos. Los que eran pastores, todos tenían mega iglesias o grandes iglesias, todos de buena doctrina, todos con buenos libros. Algunos, un par de ellos conocidos como teólogos, otros tan recientemente como hace 3 días, conocido como pastor y consejero. Y yo no sé si a ti te pasa, pero mi corazón se llena de tristeza y al mismo tiempo me recuerda que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo iba a mencionar sus iniciales, pero ni siquiera eso. Simplemente escucha. 2014 renuncia un pastor conocido acusado de abuso de poder. 2015 alguien renuncia por admisión de un adulterio de una iglesia que tuvo un pastor anterior ampliamente conocido
de tradición reformada, muy respetado. Era su pastor anterior. Él ocupa el púlpito. Se le conoce, confiesa un adulterio. Erróneamente una iglesia lo contrata muy pocos meses después, y en el 2016 se descubre un segundo adulterio que él nunca confesó en la primera iglesia y es cancelado también. 2018 renuncia a un pastor de una gran ciudad, de una mega iglesia, acusado de acciones de índole sexual. 2018, otro líder conocido, líder de una denominación, cancelado por mal manejo y encubrimiento de abuso sexual. 2019, alguien es cancelado por abuso de autoridad y uso indebido de las finanzas. 2018, un pastor reformado anuncia que negaba la fe. En el mismo fin de semana anuncia el divorcio de su esposa, se unió a una marcha LGBT y construyó luego una página para desconstruir el cristianismo. 2020, esta persona, director, presidente de un grupo grande de iglesias y plantación de iglesia, va a practicar el tiro al blanco y con la misma arma se apuntó a la cabeza y se suicidó al lado de su amigo. 2020, alguien cuyos libros los leí todos y escuché múltiples mensajes de él, muere y luego de su muerte se descubren múltiples escándalos sexuales. 2022, alguien conocido renuncia de su posición por acusación de índole sexual. 2022, un teólogo brillante, no necesariamente el más ortodoxo de los teólogos, pero brillante, muere y luego se descubre, murió de hecho quizá 20 años atrás o algo más tiempo atrás, pero luego se descubre que tuvo un amante casi todo su tiempo y que al final no sé cómo la mudó a su casa y de alguna manera su esposa o no lo sabía o lo aceptó, no sé. 2024, este año, alguien renuncia de su posición por un pecado de años atrás. No sé si va a volver a su posición o no. Hace un par de meses, alguien muy conocido, autor del libro, predicador, cancelado por adulterio de varios años. Y hace varios días me entero de un pastor conocido, 37 años en una iglesia, autor del libro, deja la posición porque su esposa lo había abandonado por razones de él, no de ella. Todos esos casos son evidencia de que llamados, dones, talentos, teología y experiencia, nada de eso es garantía de que no tropieces, te caigas o pierdas el camino completamente. Y la pregunta es, como dirían en inglés, why? ¿Por qué? Dice, en una conferencia que se llame Una vida digna de su llamado, nosotros no abordamos este tema al cierre. Yo creo que estaría deficiente. Escucha un par de cosas acerca de Paul Tripp. Él tiene múltiples libros, pero uno de ellos, de los últimos, quizá el último, se llama Lead, o Sé líder en español, y él dice lo siguiente: ningún líder, este púlpito es alto, como ya han oído, ningún líder es inmune a las tentaciones, porque ningún líder está libre de pecado ni ha terminado con su santificación. Ninguno. Los líderes son susceptibles a la ceguera espiritual. Los líderes son susceptibles a la ceguera espiritual. Los líderes no siempre tienen el corazón de Dios. Los líderes no siempre encuentran gozo en aquello a lo que Dios le llamó a hacer. Más abajo.
Los líderes pueden tener malas actitudes y pueden esconder pecados secretos. Los líderes no siempre son sumisos al Señor, a quien fueron llamados a servir. Los líderes no siempre tratan a las personas con la misma gracia que Dios le ha extendido a ellos. Los líderes son capaces de perder el camino. Es amor y una gracia protectora el tomar seriamente el pecado en la vida de un líder y recordar, escucha, que el ministerio es guerra espiritual. No podemos olvidar que nosotros estamos ministrando a un pueblo mientras estamos bajo artillería pesada de parte del reino de las tinieblas. Nosotros no vemos un demonio detrás de cada cosa ni vivimos reprendiendo. Eso no hace la lucha espiritual ni menos real ni menos intensa. Pero si todo lo anterior es cierto y los ejemplos anteriores son ciertos, la pregunta es, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo hizo para poder terminar bien y poder escribirle a Timoteo cosas como esta en su segunda carta, capítulo 4, versículos 6 y 7? Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo daría lo que no tengo para que yo pudiera escribir el día, ¿verdad?, de mi muerte exactamente lo mismo. Yo peleé la buena batalla. Yo corrí bien hasta el final. Yo guardé la fe. Pero el mismo Pablo que escribió esto me dice: aquel que se cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. En este caso, Pablo estaba seguro de que su muerte era inminente. Faltaba quizás días, semanas, no sé si meses. Esta última carta es lo último que él iba a escribir. Es el testamento de un pastor, misionero, teólogo, veterano a su discípulo más joven. Pero tenía la seguridad de que había peleado la buena batalla. Y él le llama batalla porque es una batalla espiritual. Él tuvo que defender su ministerio de falsas acusaciones y lo tuvo que hacer de parte de judíos y no judíos. Y tuvo que defender la fe múltiples veces. Pablo calificó la vida pastoral como una batalla y como una carrera. Y ahora él estaba seguro de que había terminado la carrera, de que había completado el maratón. Pablo entendió, esto no es una carrera de 100 metros donde yo doy lo mejor de mí, de manera que yo salí bien, comencé bien y son 100 metros y rápidamente termino bien. No, eso no es como se da. Eso es un maratón que dura toda la vida. Pero al final, Pablo le dice a Timoteo, con otras palabras, no me quedé a mitad, no me cansé, no me desanimé, no me decepcioné, no colapsé, nunca perdí el rumbo, Timoteo. Nunca. Y ahora que mi tiempo de partida está cerca, yo estoy seguro, Timoteo, de que he guardado la fe. Guárdala tú. Timoteo, nunca torcí el evangelio, no diluí el evangelio, nunca dejé de predicar todo el consejo de Dios, no dejé de amonestar a mis discípulos y lo hice con lágrimas. No me aproveché de circunstancias de la vida, no me aproveché de mi posición, no abusé de mi autoridad apostólica. Pablo estaba consciente de que en la vida cristiana lo importante no es simplemente comenzar bien, sino terminar bien. La pregunta entonces, próxima pregunta, ¿cómo fue que corrió Pablo? Porque él no está diciendo que ya terminó. Pero ¿cómo corrió este hombre que me pueda a mí servir de enseñanza, de estímulo, de ánimo? Y hay varias cosas de varios pasajes que estaré compartiendo. Pero cuando él escribe a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 26 y 27, le dice a los Corintios, por tanto, yo de esta manera corro
Ok, presta atención. Pablo me va a decir, Miguel, tú eres pastor. Pablo corrió la buena carrera, la terminó y ahora me está diciendo cómo corrió. De esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo. Me encanta la manera como él usa las palabras. Peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo estaba vivo, todavía corriendo cuando escribió esto y dice, yo todavía tiemblo porque es posible que en algún momento yo pudiera ser descalificado, pero tienen que saber, Corintios, cómo yo estoy corriendo. Yo no estoy corriendo como quien no sabe para dónde va, dando golpes al aire. Yo creo que él está hablando metafóricamente, probablemente teniendo en mente el deporte del boxeo, que ya tenía 600, 700 años de existencia, y él está diciendo, no, imagínate un boxeador, él tiene su mirada fija en la cara del otro, de su contrincante, y al mismo tiempo tiene sus ojos fijos en los movimientos de su brazo, de manera que él pueda evitar el golpe, y él está diciendo, yo no corro como dando golpes al aire, no, yo tengo una meta, mirando a la meta, y no quito los ojos de la meta, de tal forma que yo no me vaya a distraer en el camino. Pero en el camino, en el interín, yo también sé que tengo una carne, que tengo un cuerpo, y tengo una carne que tiene deseos, que no se somete, que no ha sido regenerada, que no puede ser moralizada, como decíamos ayer, no puede ser educada, de manera que yo la voy a someter, yo la voy a golpear, y eso es simplemente un eufemismo para decir yo disciplino mis deseos corporales, carnales, y los someto. Pablo, pero ¿por qué todo ese esfuerzo? No, es que yo estoy consciente de que es posible que yo haya predicado a mucha gente y que antes de terminar yo sea descalificado. Pablo está diciendo, yo tengo una meta. Yo no corro sin meta. Pablo, y entonces, ¿cuál era tu meta? O sea, si tú tenías una meta que te permitió enfocarte, ¿cuál era tu meta? Que Pablo nos dice cuál era su meta en Filipenses 1, versículo 20. Dice, mira, mi único interés es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, en mi vida, ya sea por muerte o por vida. A mí no me importa cómo yo voy a morir, tampoco me importa si voy a morir en Jerusalén o voy a morir en Filipos, si voy a morir en Roma, si voy a morir acompañado con mis familiares o voy a morir solo. Yo lo que quisiera es que a la hora de mi muerte sea para la gloria de Cristo, que sea una ofrenda de libación. Y si Él me deja vivo, yo quisiera entonces poder continuar predicando las glorias de Cristo. De manera que a Pablo no le importaba nada que no fuera que Cristo fuera glorificado, exaltado, honrado, y que ese Cristo fuera conocido por tantas personas como a quienes Él pudiera hablarles. Esa era su meta, ese era su deseo, la pasión de su corazón. Si eso iba a ocurrir a través de padecimientos, a través de dificultades, a través de cárceles, a través de múltiples peligros, el pastor Sujero habló de eso en el día de ayer, lo mencionó brevemente, múltiples peligros de río, peligro en las ciudades, peligro en todos lugares. Si eso iba a ocurrir de esa manera, pues un currículum vitae de dolor y sufrimiento impresionante. Y luego cuando él describe, dice él a los corintios, que esos padecimientos de esa vida son leves y pasajeros. ¿En serio, Pablo? Sí, lo que pasa es que cuando yo corro en esta carrera, yo no pierdo de vista la gloria que ha de ser revelada, de manera que a la luz de la gloria que ha de ser revelada, estos padecimientos son leves y pasajeros. ¡Wow! Y él estaba listo para morir, y él sabía cómo iba a morir porque era la forma más usual de prisioneros como él. Él iba a morir decapitado. Pablo dice, toda mi vida, después que conocí a Cristo,
yo la envolví como en un eje, y ese eje era Cristo. De manera que yo no le di una vuelta a ese eje con mi vida donde Cristo no fuera ese punto central. Y yo estoy mencionando todo esto porque todo eso me dice a mí cómo es que se supone que se corre sin perder de vista la meta y sin ser distraído. Pablo nos dice, ¿verdad? O usa estas metáforas para ayudarnos a enfocar. Pablo sabe que él tenía un enemigo, que no solamente era el yo, del cual él habla en Romanos 7 abundantemente, pero él tenía un enemigo feroz. Y ese enemigo sí lanza golpes, igual, no lo lanza al aire, él sabe cuáles son mis debilidades. Y él anda buscando dónde golpearme, cuándo golpearme, cuál sería el momento más propicio para golpearme. Y si tiene que usar a otra persona para que esa otra persona me golpee, como Adán fue donde Eva, por ejemplo, él sabe cuál es la persona que él necesita para golpear a esa persona a quien él quiere derribar. Y Pablo dice, no, yo tengo una meta. Para mí la meta es glorificar a Cristo. Si realmente tú tienes una meta, fija tus ojos en la meta, y la meta, ahí en la meta está Cristo esperándote, y puedes mantener esa mirada continuamente, va a ser difícil que tú tropieces en el camino. La razón por la que Pablo no quería distraerse es por algo que Pedro nos dice a nosotros, y es que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien darle una mordida. ¿Es eso que dice? No. Buscando a quien devorar, hacerlo pedazo o pedazos, hacerlo desaparecer, que se pierda él, su obra, su legado y destruir todo lo que tenga que ver con su nombre. Esa es su meta. Ese enemigo es poderoso, es invisible, no tiene escrúpulo, pelea sucia. Pablo estaba consciente de eso. Ahora, Pablo dice que él tomó su cuerpo y lo disciplinaba. Eso es importante, hermanos, porque lamentablemente muchas de estas, no sé si todas, pero posiblemente todas, de estas historias que te mencioné anónimamente, no hubo el dominio propio correcto en el momento correcto para evitar lo incorrecto. El dominio propio es un fruto del Espíritu que ya fue mencionado aquí también. Sin dominio propio, yo voy a tropezar. Los deseos de mi carne son poderosos. Pero yo tengo que estar consciente que el dominio propio es simplemente una virtud como fruto de la morada del Espíritu y de la llenura del Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en 5:18, le dice, sed llenos del Espíritu. Eso es un imperativo. Creo que ya hablamos de eso en algún momento aquí también. Sed llenos del Espíritu. Pero es un imperativo, es interesante porque es un imperativo como pasivo. Sed llenos, no es que te llene, no, es que tú tienes que ser llenado, pero tienes que buscar la llenura, y la forma como el Espíritu de Dios te llena es cuando tú te rindes, de manera que tú no seas el contrincante del Espíritu que mora en ti, tratando de echar un pulso con él y tratando de ganar por medio de tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es nada místico, hermanos. Es básicamente la rendición completa, como lo vimos hace un rato atrás del pastor Aníbal Rodríguez, la rendición completa de mi mente, mis anhelos, mis pasiones, mis deseos, mi futuro, mi pasado, si tengo un pasado traumático, mi presente, mis relaciones, mi matrimonio, mis hijos, la rendición completa de todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, para que Cristo sea glorificado.
Cuando nosotros corremos sin llenura del Espíritu, somos una persona de alto riesgo. Y somos una persona de alto riesgo porque estamos corriendo confiando en nuestra propia sabiduría y experiencia. Hermanos, Dios nos reveló a veces de manera directa a través de los profetas, pero otras veces a través de historias que Él escribió en su palabra para que yo pudiera verlo en acción. Y ahora me estoy refiriendo a la historia de la iglesia en el libro de los Hechos a través de diferentes personajes que ahí aparecen. Pero la llenura del Espíritu en el libro de los Hechos, que recoge más o menos 30 años de la historia de la iglesia, esa llenura aparece en el versículo 2:4, 4:8, 4:31, 6:3, 6:5, 7:55, 9:17, 11:24, 13:9 y 13:52. Es como que yo necesito que las iglesias posteriores entiendan que no hay manera de hacer iglesia, hacer crecer la iglesia sanamente y correr hasta el final sin llenura del Espíritu. Yo necesito correr dependiendo del Espíritu, y sobre todo aquellos de nosotros que somos pastores, hermanos, del ministerio pastoral requiere, demanda una dependencia continua del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque al mismo tiempo que yo necesito depender del Espíritu y tener una relación íntima con Dios, yo necesito estar ministrando a las ovejas. Por el tiempo que le dedico a las ovejas, compite con mi tiempo con Dios, de tal manera que solamente el Espíritu me puede ayudar a balancear mi tiempo de tal forma que lo urgente que ocurre en medio de la vida de la iglesia no tome el lugar de lo prioritario que tiene que ver con mi relación con Dios. Y ese es uno de los problemas, que en el día a día, en el mucho hacer, con cierta frecuencia, pastores de experiencia, con dones, talentos, teología pesada, en algún momento de su historia, reemplazaron lo prioritario por lo urgente, y como esas cosas estaban fuera de orden, eso se consiguió en un obstáculo. Si la calidad de mi relación con Dios se va, mi vida espiritual se enfría, porque mi amor por Dios se apaga. Y luego viene Dios y me dice, como le dijo a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, o te arrepientes o te expongo. La iglesia de Éfeso fue una iglesia pristina, fundada por Pablo. Para el tiempo que Pablo muere, probablemente Timoteo era su pastor, por ahí pasó Priscila y Aquila, estuvo Apolo, estuvo lo mejor de lo mejor. El Dream Team, el equipo soñado pasó por ahí. Y cuando Cristo le pasa revista a sus iglesias, le dice, ¿sabes qué? Tú has sido tan arraigado en la buena doctrina, que con esa buena doctrina supiste descubrir, exponer a los falsos apóstoles. ¡Qué bueno! ¡Qué buenas obras hiciste! Pero escucha esta frase que el día pasado la estaba revisando otra vez y no sé por qué, pero me dolió tanto. Me dice, mira de dónde has caído. Es como, tú recuerdas a qué altura volaste. Mira dónde has caído. ¿Y qué fue, Señor? Ya tú no me amas. Tú perdiste tu primer amor. Tú sigues siendo iglesia, tú sigues con tus actividades, pero no me amas. Hermano, nuestra relación de intimidad con Dios es prioritaria. De lo contrario, cosas importantes y urgentes van a tomar su lugar, pero yo no puedo permitir eso. Cuando Cristo llamó a los, yo no sé si te has fijado, pero cuando Cristo llamó a los apóstoles, los 12, ¿tú recuerdas cómo Él los llamó? Sígueme. Los llamó a Él.
tú puedes hacer cualquier otra cosa y yo también, pero recuerda y no olvides nunca que yo te llamé, pero yo no te llamé simplemente como en el vacío para que forme parte de un montón de gente que cree. Yo te llamé a mí y luego separado de mí no puedes hacer nada. No puedes predicar, no puedes hacer iglesia, no puedes tener un buen matrimonio, no puedes criar bien, no puedes hacer absolutamente, no te puedes ni siquiera divertir correctamente. Cristo no acepta competencia, hermanos. Cualquier competencia es un ídolo, pero ¿sabes qué? El problema que Cristo tiene con el ídolo, en un sentido, no tiene que ver con él, porque yo puedo tener 100 ídolos y Cristo no es afectado. Él está completo, la Trinidad está completa en sí mismo, gozosa en sí mismo, satisfecha en sí mismo. El problema es que el ídolo me destruye y destruye a alguien por quien Cristo pagó con su sangre. No puedes olvidar que tu enemigo no solamente quiere darte una mordida, él quiere devorarte, porque no tiene escrúpulos. Y él quiere hacerle daño a Cristo, pero no puede porque es Dios. Quiere hacerle daño entonces al nombre de Cristo y en un sentido no puede, pero él sí puede afectar el nombre de Cristo si afecta a sus discípulos. De manera que al final nosotros terminemos con la destrucción de nuestro propio ministerio. No recuerdo si fue Paul Tripp, pero creo que sí, que él dice, ¿sabe cuál es el arma número 1 con el cual el enemigo, Satanás, destruye al ministro? ¿Sabe cuál es el arma número 1 con la que el enemigo destruye a un ministro? Su ministerio. Su ministerio mismo se constituye en el devorador, pero no cuando andamos llenos del Espíritu. Cuando nosotros andamos llenos del Espíritu, hay un cierto grado de firmeza de una posición que Cristo te entregó. Yo no tengo que ganarme una posición y pelear para ganarme una posición. No, Él me entregó una posición y simplemente me dijo, en esa posición que yo te entregué, no te muevas. Permanece firme. Firme en el Señor. Escucha en diferentes pasajes cómo Pablo nos llamó a permanecer firme. Y la razón por la que Él está haciendo eso es porque en la medida que Él corrió, Él experimentó múltiples dificultades, tentaciones, tropiezos, enemistades. Y en todo eso Él se mantuvo firme y ahora quiere que yo sepa cómo es que yo debo correr. Y Él nos dice, escribiendo a los Corintios, en su primera carta 16:13, estén alerta, permanezcan firme en la fe. Pero la fe tiene que ser cultivada. Y la manera como yo cultivo la fe, o maneras, una es la palabra, porque ahí es donde Dios continúa abriéndome los ojos para yo ver más de Él, conocerle mejor, de manera que pueda creer más en Él. Pero yo necesito también un cuerpo de hermanos en una comunidad de creyentes, en una iglesia local, donde hermanos me conocen, oran por mí, me sostienen, me animan, donde hermanos me confrontan, hermanos me hacen rendir cuenta y yo le hago rendir cuenta a otros. Es una comunidad donde varias veces yo le he dicho a nuestra congregación desde el púlpito, hermanos, yo estoy aquí para cuidar personas, ovejas, pero yo soy una oveja, de manera que yo necesito que otros también me cuiden, y esos otros los incluye a ustedes. Yo necesito estar ahí, permanezcan firmes en la fe. Efesios 6:11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, los engaños del diablo. Ahora, yo no tengo tiempo para entrar en toda esta armadura de Dios, pero mencionaremos algunas cosas en la medida que avanzamos. Pero yo necesito lo que Pablo describe en Efesios 6, esa armadura de Dios. Escucha Colosenses 4:12, para que estén firmes, perfectos y, escucha ahora, completamente seguros. Déjame pararme ahí un momentito. Oye, Pablo me está diciendo, hay una manera de yo correr donde yo me puedo sentir completamente seguro. Pablo, ¿cómo es eso? Escucha, en toda la voluntad de Dios.
Fuera de la voluntad de Dios es el lugar más inseguro del mundo. La gente se muda de país, se muda de iglesia, cambia de trabajo y frecuentemente no han esperado, consultado con la fuente del cielo para ver si esto es parte de su voluntad, porque si me mudé, cambié de trabajo, de iglesia, de lo que tú quieras, cambié de esposa y esa no era la voluntad de Dios, yo no puedo sentirme seguro ahí. Yo puedo sentirme seguro, pero es una seguridad falsa. Yo estoy fuera de donde puedo contar con la presencia de Dios y su protección. Así que, hermanos, 2 Tesalonicenses 2:15, estén firmes y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya sea por carta nuestra, pero resistan firmes en la fe. Otra vez, 1 Pedro 5:9. Entonces ahora yo tengo un llamado a permanecer firme en la fe, firme en la voluntad de Dios, firme en la doctrina que se nos han enseñado. Si Satanás logra infiltrar cualquiera de esas áreas, yo soy, como dicen en inglés, dead meat, carne muerta. ¿Tú recuerdas la noche que David tropezó con Betsabé? Se cayó. ¿Tú recuerdas cómo el texto lo narra? Yo creo que muchos de ustedes, quizá la mayoría lo conoce, pero es interesante que dice que en el tiempo cuando los reyes suelen ir a la guerra, pero David estaba en Jerusalén. Ese pero ahí. Pero hubo un problema. Quizás si David hubiese estado donde debió haber estado, cumpliendo su rol en la voluntad de Dios, quizás eso no hubiera pasado. Ahora, hermanos, recuerda, si tú eres pastor o tienes alguna posición de liderazgo en alguna iglesia, tú estás no solamente bajo guerra espiritual, porque ahí estamos todos, tú estás en la línea de fuego. Quizás una buena ilustración de eso es la guerra civil de Estados Unidos. Fue una guerra muy sangrienta, pero los ejércitos se enfrentaban a un grupo usualmente en una región plana, un valle o algo así, un grupo de soldados de este lado, un grupo de soldados de este lado, los cañones en el frente, y los cañones disparaban, y los que estaban al frente sabían que ellos serían los primeros que serían llevados, ¿verdad?, por este disparo de cañón. Pero lo que se suponía era que entonces los que venían detrás, en los que cargaban los cañones de nuevo, los que estaban atrás, corrían hacia adelante para avanzar, pero había un grupo que estaba en la línea de fuego. Si tú eres ministro o tienes alguna posición en una iglesia, tú estás en la línea de fuego, porque Satanás conoce que si le hace daño al liderazgo, es mucho el daño que él puede causar. Porque en general, ¿cómo van los líderes? Van sus seguidores o va la iglesia. Segunda de Crónicas 12:11, cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido. Escucha, cuando tú leas la palabra, tienes que ir como despacio y pararte. Cuando me pone como en una situación, en un tiempo. El reino de Roboam se había afianzado y fortalecido. ¿Qué pasó? Él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. ¿Cuándo fue que pasó? Cuando Roboam se sintió fuerte, se sintió seguro, se sintió que él no necesitaba a Dios, el orgullo se creció. Pero Satanás sabe que si yo logro inyectar el orgullo de Roboam, no es solamente Roboam que va a dejar al Señor, y todo Israel se fue con él. ¡Wow! Es mucho el daño que Satanás hace cada vez que, como decimos nosotros, mete el pie a uno de estos líderes y uno de ellos o uno de nosotros nos caemos. Él quiere desacreditarnos. El liderazgo siempre ha estado en la mira.
¿por qué la serpiente no fue donde Adán directamente? Y le dijo, Adán, mira, yo sé que tú eres la cabeza aquí, tiene instrucción específica de parte de Dios para que se la pase a Eva, y ahora están ustedes dos aquí, yo quisiera hablar contigo. No, él va donde Eva. Pero, tú sabes que en el libro de Romanos dice que el pecado entró por Adán. Sí, pero Eva mordió primero. Sí, pero Adán era la cabeza federal. Y Satanás sabía, yo tengo que llegarle a Eva primero. Porque si Eva es quien hace la oferta, probablemente tenga mejor chance de llegar a Adán. Satanás trató de llegar a Job, no solamente que trató, llegó, lo que no le pudo fue quitar la vida. Pero sabes que Satanás, cuando habla con Dios en los cielos, en un lugar que nosotros no podemos ver, le dice a Dios que le quite el círculo de protección a Job y que Dios se iba a dar cuenta que Satanás lo iba, escucha, a maldecir en su cara. Y tú sabes lo próximo que leemos, que la esposa de Job vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. El texto no dice que Satanás vino detrás de Eva. Yo estoy convencido, y mira cómo lo estoy diciendo, que Satanás, después que se lo dijo a Dios, bajó y fue detrás de la esposa. Porque si Job hacía lo que su esposa le recomendó, le hubiera demostrado a Dios que lo que le dijo era cierto. En otra ocasión, Satanás incitó a David a hacer un censo de Israel. Su siervo, el siervo de David, le dice, pero mi rey, ¿para qué? Tú nunca has hecho eso, tú nunca has ganado una guerra, léase, entiéndase, confiando en caballos y en carros, ¿para qué tú quieres hacer tal cosa? Pero el texto dice que Satanás incitó a David. Sí, pero que David siempre había confiado en Dios, pero ahora que creció su reino y sus ejércitos, se volvió orgulloso. Ahí está, él está siempre yendo detrás del liderazgo. En Zacarías 3, tú lees acerca de cómo Satanás estaba acusando a Josué, el sumo sacerdote, y ahí, gracias a Dios, que estaba el ángel del Señor, quien le habla a Satanás, le dice que el Señor te reprenda, que ese es un tizón sacado del fuego. Le estaba acusando de que tenía vestiduras sucias, pero las vestiduras sucias eran representativas de que de su pecado. Este es un hombre pecador, Miguel es un hombre pecador. Ahí viene Satanás y me acusa. Yo necesito tener a Dios de mi lado, o yo tengo que estar en el lado de Dios. Cuando Cristo fue al desierto, si ya fui detrás del primer Adán y lo tumbé, déjame ver si logro tumbar al segundo Adán, el que viene a reemplazar al primero y fue detrás de Cristo. Y cuando el texto dice que cuando Cristo, habían pasado 40 días, cuando tuvo hambre, a los 40 días tuvo hambre, Satanás vino. Él sabe, ahora es que este Adán es vulnerable. Ya van 40 días, ahora tiene hambre, déjame hacerle una oferta. Y lo que el primer Adán hizo, que fue que mordió la fruta, fue exactamente lo que Satanás quería que él hiciera, que convirtiera las piedras en pan y mordiera el pan. Porque él siempre va detrás de los líderes. Tú sabes que parece ser que Pedro de alguna manera era como más o menos el líder del grupo. Y en un momento dado, Cristo anuncia que él va para Jerusalén y camino allá, ¿verdad? Pedro dice, no, Señor, que esto jamás te acontezca. Y el Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí. No, Satanás, quítate delante de mí. Quítate delante de mí. En otras palabras, aquí hay una acción del enemigo a través de Pedro que está tratando de hacerme o de detenerme de manera que yo no logre en Jerusalén lo que yo vine a hacer. Y Cristo aprovecha y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás, plural, ha reclamado, porque a veces pensamos que
que Cristo solamente le dijo esto a Satanás, a Pedro. Él se lo dijo a Pedro, pero que estaba representando al grupo. Mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Yo no sé ellos, pero yo voy hasta la muerte contigo. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, ¿recuerdas las palabras de Pablo? Aquel que se crea firme, cuide que no caiga. Que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora, nota varias cosas. Primero, Cristo se dirigió a Pedro, Simón, Simón, pero lo que Satanás pidió, el permiso que pidió, fue para todos ellos. ¿A quién es que él quiere reclamar? A los líderes, a los apóstoles. La prueba no sería pequeña porque pidió permiso para zarandearlos. A veces hay hermanos que dicen, tú sabes, estoy bajo prueba, pastor. Sí, pero no fuera de la soberanía de Dios. Para zarandearlo como a trigo, tú sabes cómo se zarandea el trigo. Ahora nota algo más. Que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo oré para que tú no caigas. No. Tú vas a pasar por la prueba. Pedro, yo oré para que tú no falles, pero la prueba viene. O sea, en buen dominicano, la prueba no te la despinta nadie. Velar y orar para que no entren en tentación. Pedro responde, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Yo creo que ahí habló el orgullo de Pedro. Yo no creo que Pedro creía que él era capaz de negar a Cristo. De hecho, honestamente, si yo no hubiera leído esa historia nunca, yo no creo que yo sería capaz de negar a Cristo. Pero habiéndola leído y todo lo demás, claro que yo soy capaz de negar a Cristo. Y la razón por la que nosotros tenemos que ser cuidadosos y ser piadosos y ser humildes es porque cuando condenamos a alguien, hay varias cosas. Creo que fue F.F. Bruce que decía, tienen que tener cuidado porque tú no sabes, número 1, la magnitud de la fuerza que lo oprimieron. Número 2, tú tampoco sabes cuánto tiempo él luchó o ella luchó para no caer. Y número 3, tú no sabes lo que tú habrías hecho en la misma situación. Pero yo quiero hacer un énfasis, hermano, antes de terminar, aunque veo que el reloj ha ido caminando rápido. Pero esta es la última charla, o sea que exposición. Hermano, escucha. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios o al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3:34. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. No es que Dios ignora al orgulloso, Dios se vuelve su oponente. Si voy a pasar por ahí, no, por aquí tú no vas a pasar. Tú me tienes en contra. Escuchemos el lenguaje de Spurgeon, que decía, los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos. Nosotros le tenemos un terror a la persecución. Y Spurgeon dice, los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos, sino cuando son admirados. Wow. Hermanos, el problema es que el orgullo es autosuficiente. La humildad es Dios dependiente. El orgullo siempre cree que puede hacer más de lo que realmente puede. Pedro estaba ahí y tú y yo hemos estado ahí en algún momento, quizás lo estaremos en el futuro. Tú crees que tú puedes. No, no puedes. Separados de Cristo, nada podéis hacer. Pero resulta que el orgullo me separa de Cristo porque se vuelve en mi contra. El orgullo siempre trata de impresionar a otros. En Proverbios 6 hay 7 cosas que el Señor dice que Él abomina. 2 tienen que ver con el orgullo. Proverbios 6:18. Delante de la destrucción va el orgullo
y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. 2 veces en el mismo versículo, porque en esencia son como frases sinónimas. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída que me destruye, va ¿qué cosa? La arrogancia del espíritu. Escucha Proverbios 8:13. El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Wow. Hermanos, tú y yo sabemos que tenemos orgullo. Lo que yo no creo que estamos tan conscientes es que Dios aborrece lo que tenemos. El orgullo, la arrogancia, usa hasta palabras sinónimas por si acaso no entendimos. Y el mal camino, la boca perversa, yo aborrezco. Escucha Paul Tripp otra vez en el mismo libro, yo te lo recomiendo. La experiencia teológica no te protege de los ataques, pero el orgullo del conocimiento puede ser una de las cosas que te hace susceptible. Los dones poderosos no alivian tu vulnerabilidad, ya que debido al engaño del pecado somos mejores al predicar el evangelio a otros que a nosotros mismos. Yo soy mejor predicador del evangelio hacia otros que lo que yo me lo predico a mí mismo. Ahora, la humildad, hermanos, no se da leyendo un libro, ni yéndome a una montaña a meditar. Yo necesito leer el libro de la Biblia para hacerme consciente, primero, de que la Biblia me diagnostica. La Biblia me lee a mí mejor de lo que yo la leo a ella. Entonces la Biblia me lee a mí, me diagnostica el problema, me dice lo mucho que Dios lo odia, y luego yo voy donde Dios y le digo, Señor, ayúdame a ser humilde, y el Señor dice, excelente. Y entonces ahora tengo ovejas que me muerden, que me ofenden, que te abandonan, que te hieren, o un esposo o una esposa, o algún trabajador tuyo en el ministerio, y tú vas donde Dios y le dices, Señor, pero yo no sabía que el ministerio venía con ovejas, porque no son ni siquiera cabritos, son ovejas que muerden tanto, y últimamente me han estado mordiendo mucho, y el Señor te dice, yo simplemente estaba respondiendo tus oraciones. Porque eso es como se cultiva la humildad, aprendiendo a decirte, sí, pero yo soy peor que eso. Yo soy peor que eso. Dame gracia, que eso es lo único que ellas saben de ti, porque si supieran lo que yo sé. Ahora escucha esto, porque yo creo que esto es como oro. Esto no es mío, esta frase en particular. La humildad implica temer al poder de la posición más que anhelarla. La humildad teme al poder de la posición más que anhelarla. La humildad está más motivada a servir que a ser visto. Más motivada a servir que a ser visto. Disfruta más el servicio que liderar. De hecho, tú recuerdas las palabras de Cristo en el aposento alto, ¿verdad? Después que él lava los pies a los discípulos, él va y se para y le dice que ya le di ejemplo para que hagan como yo hice. Escucha ahora, y seréis felices si lo practican. O sea que servir realmente puede ser algo que me va a traer felicidad, aun si implica lavar los pies. Más felicidad quizás que liderar cuando yo estoy peleando por el liderazgo. La humildad sabe que no tiene el derecho de liderar, no tiene el privilegio. Mejor dicho, no es un privilegio merecido, es un privilegio inmerecido. Pero él no tiene el derecho. Yo tengo 10 años en esta iglesia, 15 años, y fulano lo pusieron, y a mí no. Yo tengo el derecho por seniority, por los años que tengo. No, es que no es una empresa secular. Es un llamado de parte de Dios. La humildad sabe que su meta no es impresionar la audiencia con su oratoria, es impresionar a la audiencia con Cristo.
que la audiencia diga, wow, ciertamente, nunca había visto a Cristo así, de esa manera, en esos colores, de esa forma. Esa es la razón por la que el Señor me manda a cuidar de mi salvación con temor y temblor. No es que la voy a perder. No, es que es tan preciada, costó tanto, que si tú supieras lo mucho que costó y lo inmerecida que te es esa salvación que te es regalada, entonces tú realmente la cuidarías. ¿Recuerda la ilustración que usó David Platt acerca del anillo de compromiso para su esposa y cómo él hizo, ¿verdad? Que lo tenía en ese bolsillo y él estaba cuidando de ese anillo con temor y temblor. De esa misma manera Dios me dice, cuida tu salvación. En la preconferencia, Pepe Mendoza usó el pasaje de Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso, cuando le dijo, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Notaste el orden? Déjame recordarte. Número 1, cuida de ti mismo. No haces nada cuidando a la congregación si no te estás cuidando tú primero. Número 2, cuida a la congregación, pero no olvides que si tú no te cuidas a ti, vas a dañar la congregación mientras la cuida. En esencia, eso es lo que implica. Número 2, 3, fuiste hecho obispo. La iglesia no te hizo obispo. Ninguna iglesia hace a nadie obispo o pastor. Dios te hizo obispo. Fuiste hecho ministro para cuidar una iglesia que es de Dios, no mía. Y su iglesia le costó sangre. Yo tengo que cuidar mi vida de integridad en lo secreto, mis pensamientos, en el interior de mi oficina, de mi habitación. Yo necesito, ya hablamos, llenura y dependencia del Espíritu. Yo tengo que permanecer firme en la fe, en la voluntad de Dios y en las doctrinas. Y yo tengo que cultivar la humildad. Ahora, en adición a esas condiciones que yo necesito, Efesios 6, yo te mencioné que habla de la realidad de la guerra espiritual. Y habla de la realidad de que hay una armadura de Dios que no puedo describir ahora mismo. Pero escucha, cuando Pablo termina de escribir la armadura de Dios para la guerra espiritual, oye lo que él dice en el versículo 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, en el Espíritu. Ahí está el Espíritu otra vez. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que la oración es el medio de gracia más descuidado en la vida de los creyentes. Escucha lo que Joel Beeke dice en un libro que él, en español está, de hecho, se llama La lucha contra Satanás, Striving Against Satan. Escucha lo que dice de la oración en el contexto de la armadura de Dios. La oración es crítica porque cada pieza de la armadura del cristiano es inservible sin ella. La inutiliza. La oración es como el aceite. De la misma manera que cada parte de un motor es inservible sin aceite, de esa misma forma la batalla espiritual es en vano sin oración. En vano. Luchar contra Satanás sin oración es como David luchando con Goliat en la armadura de Saúl. La armadura no encaja y es inefectiva contra los golpes del enemigo. Tú recuerdas en Getsemaní lo que Cristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos. Velad y orad para que no entren en tentación. Pero nosotros usualmente oramos cuando estamos enfermos, cuando no nos sentimos bien. Oramos cuando estamos en peligro. Tratamos de resolver las cosas y cuando no hay más alternativa, entonces, ay, verdad, yo tengo que orar. Pero raramente nosotros oramos simplemente para cultivar una relación con Dios, pero borra el simplemente. La oración es el mecanismo, el método de gracia, la forma que Dios nos dio para cultivar una relación con Él. Por eso Cristo se retiraba, aun cuando no había problemas, a orar con Dios, a veces toda la noche. Dios ha diseñado la oración para experimentar intimidad con Él.
y luego en la intimidad que podamos entrar a sus propósitos, no cambiar la voluntad de Dios. Pastor, yo no sé si debo seguir orando porque yo he orado tanto y Dios no me acaba de responder. Bueno, quizás lo que necesita es, Dios está diciendo, tú has venido a orar tanto y tú no acabas de responder tampoco o de entender. Es que esa copa que no quieres, que tú quisieras que pase de ti, fue asignada a ti. Entonces la oración debe ser para yo poderle decir a Dios, Señor, esta copa, si es posible, yo quisiera no tener que lidiar con esto, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, tú te imaginas a un cristiano con una vida de oración. Yo no dije con un devocional diario que ora, no, una vida de oración robusta. Que tú oigas mañana que él tropezó y abandonó la fe. Que él tropezó y arruinó todo lo que anteriormente había construido. Con una vida de oración robusta, yo no me lo imagino. No sé si alguien puede, pero yo no me lo imagino. En la oración Dios abre nuestros ojos y nos deja ver nuestras debilidades, nuestras distracciones, nuestros desvíos. Trae pecados ocultos a mi mente. De alguna manera lo trae a mi memoria. Trae a mi memoria, a mi mente, tentaciones. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás jugando con fuego? Trae a mi mente mi enfriamiento, mi lejanía de Dios. Leía esta mañana acerca de, no lo conocía, pero aparentemente era muy conocido, un pastor contemporáneo de ahora que tiene el mismo nombre de John Wesley. Y él, hasta el Washington Post publicó sobre eso, dijo que él se sentía tan alejado de Dios que él tuvo que tomarse un sabático. Pero ¿sabe lo que dice el reporte? Fue en el año 19 esto. ¿Sabe cómo él se alejó de Dios? Atendiendo a las ovejas. En el desempeño del ministerio. No fue haciendo nada pecaminoso. Tú puedes tener tentaciones, pero fiel es Dios para no dejar que ninguna tentación llegue a tu vida que tú no puedas soportar. Y si llega, Él te abre la vía de escapes. Si hay algo que yo he repetido, mi esposa lo ha oído, algunos de ustedes ya se lo he comentado durante esta conferencia, Dios está más interesado en que yo no tropiece de lo que yo estoy, porque al final lo que está en juego es la salud y el daño de las ovejas que yo pastoreo, ya sea en la iglesia local o a quien les hablo en conferencias como esta, y sobre ellas se invoca el nombre de Cristo, y Cristo no quiere ver su nombre embarrado. Por consiguiente, siendo Él Dios, con un corazón bueno, benevolente, claro que está más interesado que yo mismo en que yo no dañe mi vida y dañe la vida de otros. Pero la caída se da cuando mi vida de oración merma, cuando nuestra conciencia se adormece o cuando ignoramos las advertencias de Dios. Una y otra vez, Dios le dijo a Israel, a Judá, al reino del sur, le advertí al reino del norte, a tu hermana. No se arrepintió. ¿Sabe por cuántos años? Cientos de años. Ciertamente Dios es lento para la ira. A Judá le dio 150 años más o algo más, diciéndole, mira para el norte, mira para el norte. Oye, el norte se fue al exilio, ¿tú quieres que te mande al exilio? Te voy a exiliar. O te arrepientes o te expongo. Proverbios 1, 23 al 26. Vuélvanse a mi reprensión. Creo que Chris Garrido en el conversatorio anterior lo leyó. Y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Vuélvanse. Tan pronto se vuelvan, les derramo mi espíritu. Les haré conocer mis palabras. Porque he llamado y han rehusado oír. Número 1, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Número 2, número 3, han desatendido todo mi consejo. Llamé y no oyeron. Extendí mi mano y no la tomaron. Le di mi consejo y lo desecharon. Hermanos, ¿tú conoces la historia del Titanic?
1,523 personas murieron ahogadas el día que el Titanic se hundió. La historia de tal tragedia reveló que 6 mensajes distintos llegaron al Titanic, advirtiendo la presencia de icebergs en el área. Y el primero de esos mensajes, no voy a entrar en los detalles, pero el primero, nadie se lo entregó al capitán porque no querían molestarlo y él estaba descansando. Así nosotros nos relajamos, descansamos. Alguien te dice, mira, habla con el pastor Miguel porque yo veo que él está faltando. Ay, no, porque se ofende. Hermanos, deja que te cuiden. Nosotros necesitamos personas a quien rendirle cuentas. Y si no la tienes, vamos a suponer que hayan casos, ¿verdad? Estoy comenzando la iglesia, estoy solo, no la tengo, estoy aislado. Pues entonces, escucha el consejo que tú le das a otros. ¿Qué yo le he aconsejado a otros en estos casos? La caída no resulta por falta de información de parte del líder o del cristiano. Yo todavía no he encontrado un caso donde alguien vino, me confesó algo y que me haya dicho, pastor, eso me sorprendió. Yo ni sabía que eso era pecado. No. Entonces, ¿por qué? Escucha, por falta de audición de lo que Dios está tratando de comunicarte o la audición de tus propias palabras cuando aconsejas a otros o le predicas a otros. Rápidamente, el tiempo se ha ido, pero yo no quería correr rápido con esto, porque estamos hablando de una vida digna de su llamado, y este es el último mensaje. Las caídas anteriores que te mencioné, todas están relacionadas a problemas morales, abuso de poder, que está relacionado al orgullo, abuso de la autoridad, algunas pocas con manejo de finanzas, pero yo quiero mencionar una, que yo creo que es vital. Nuestra iglesia y el equipo de trabajo entero me ha oído hablar de esto múltiples veces, y es el estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual es un problema grave, porque cuando yo me estanco espiritualmente, el ministerio o la vida cristiana o mi grupo pequeño, lo que sea que tú hagas, ya no me produce ninguna motivación, ningún gozo. Yo defino el estancamiento espiritual como la falta de crecimiento de un cristiano en relación con la imagen de Cristo como consecuencia de haberse alejado de Dios. Le di consejería hace años atrás a un pastor de más edad que yo, que me llamó una noche y me dijo que si podía ir a su casa. Y yo fui. Y hablando, le digo, pastor, perdone la pregunta, pero ¿usted piensa que está creciendo en el Señor? Salieron sus lágrimas y me dice, Miguel, yo tengo no menos de 10 años que no crezco. ¡Wow! Y ahora a mí se me salieron las lágrimas. El estancamiento espiritual se da como fruto de un alejamiento de Dios, donde ya yo también me alejé de la palabra, obviamente, y me alejé de la aplicación de la palabra a los problemas de mi vida que yo resuelvo con mi propia sabiduría. O nosotros comenzamos a preparar un sermón para ustedes, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Dejé de preparar el sermón, o quizás nunca lo hice. El sermón, en primer lugar, es para que me hable a mí. Si voy a presentar a Dios como grande, tiene que lucir grande para mí primero. Si yo quiero que ustedes se vayan de aquí con pasión por las cosas de Dios, yo tengo que mostrar cierta pasión, porque no puede ser que de una forma aburrida yo le presente a Dios y de luego pueda salir y decir, oye, esa gente cómo se fueron, ni un gocito tuvieron. No, porque tú no mostrabas pasión por lo que estaba hablando. El estancamiento espiritual se puede dar por holgazanería espiritual. Hermanos, esta generación tiene, de la cual yo soy parte, 2000 años de legado cristiano, escritos por autores, iluminados por Dios para su iglesia,
Y como decía alguien, el que no lee no es diferente al que no puede leer, que no sabe leer. El estancamiento podría darse en presencia de pecados ocultos, pero frecuentemente el estancamiento me lleva a pecados ocultos. O a pecados respetables, que todo el mundo piensa que son parte de la cultura y que no es un problema. La presencia de pecados respetables, el orgullo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿y quién no tiene orgullo? La ira, bueno, ¿y quién no se aira? La envidia, bueno, que imagínate, estamos en la carne. Son todos pecados respetables, pero la presencia de pecados respetables que yo no estoy combatiendo de manera activa en mi vida adormece mi conciencia y terminamos pecando de la manera más alarmante. Cuando eso ocurre, el ministerio pierde su glamour, pierde su atractivo. Cuando nos cansamos de hacer las mismas cosas siempre de la misma manera, nos distraemos porque ya es una rutina. Lo mismo, oro lo mismo, acerca de lo mismo, de la misma forma. Es una rutina. Y entonces yo comienzo a ver para el lado porque hubo una vez que yo me sentía, como dice en inglés, excited, animado, motivado acerca de lo que estaba haciendo, pero como ya el ministerio o la vida cristiana no me da ese sentimiento, ¿verdad? Como de pasión. Yo comienzo a ver para el lado, a ver si esto me puede dar pasión, o esta persona, o aquella otra cosa. Hermano, yo no sé dónde tú estás ahora mismo. Yo quiero ya cerrar, o necesito cerrar. No quiero, pero tengo que. Pero déjame cerrar con preguntas. ¿Tú recuerdas que el primer mensaje cerró con preguntas? Estas preguntas no son mías, pero yo las he hecho mías. Son del Dr. Donald Whitney. Produjo un libro acerca de disciplinas espirituales, pero luego produjo un librito pequeñito acerca de cómo evaluarte espiritualmente. Y déjame hacerte las preguntas y tú te las contestas ahí en tu interior y ahí cerramos. ¿Quiero conocer a Dios más profundamente y estoy haciendo un esfuerzo por lograrlo? Verdaderamente. Si la respuesta es que no, entonces comienza a pedirle a Dios que ponga ese deseo en ti. Pablo dijo que él consideró todo lo anterior como basura. ¿Por qué cosa? Por el incomparable valor de conocer a Cristo. Y si eso requería pasar por sufrimientos, pues él estaba dispuesto a compartir los sufrimientos de Cristo. Porque hay forma en que tú conoces a Dios en tu dolor que no lo conoces de ninguna otra manera. Y yo he estado ahí. Número 2, ¿me siento cada vez más gobernado por la palabra? ¿Me someto a ella más fácilmente? ¿O no? Porque eso debe ir en manera creciente cuando estamos progresando en la vida cristiana. ¿Me veo amando a personas de manera creciente? O sea, tú sientes que tú tienes amor, no por los que te aman, debe tenerlo, pero me refiero, te sientes amando cada vez más a los demás. Pablo le escribe a Tesalonicenses, le dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser muy amados. ¡Wow! Le di el Evangelio, pero yo no solamente le di el Evangelio, yo le di mi vida. Pero yo le di el Evangelio en mi vida por lo mucho que le amaba. Número 4, soy cada vez más sensible a la guía del Espíritu de Dios. Romanos 8:4 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Soy más sensible a su guía, a sus advertencias. No sigas, detente, devuélvete, arrepiéntete. Número 5, me preocupo de manera creciente por las necesidades de los demás. De manera que no busque ninguno sus propios intereses, sino que vele más bien por los intereses de los demás. Cada vez más yo puedo encontrarme en esa dirección. Amo la iglesia. Amo las ovejas de la iglesia. Trato de no solamente consumir de mi iglesia, sino aportar a mi iglesia. Y con eso no estoy hablando necesariamente de finanzas. Aporto mi oración por ella, mi participación en ella. Sirvo en ella, busco cómo servir. Amo esa iglesia. Pablo tenía todos estos problemas y dice, pero además de todas esas persecuciones y problemas,
tenía la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué mente! Número 7, ¿son los medios de gracia cada vez más importantes en tu vida? Cada vez más importante en tu vida. ¿Cuáles medios de gracia? Oración, estudio de la palabra, vida de iglesia, adoración, ayuno, todo lo demás. Número 8, este es importante, hermano. Me entristezco con mi pecado y me duele que lo haga contrario a Dios. Mira el próximo. ¿Me duele el pecado de mi hermano o solamente me indigno con él? Cuando alguien peca, cuando tienes que disciplinar a alguien como pastor y lo ves llorando, ¿tú lloras con él o simplemente te indignas con él? Porque no somos inmundos. Pablo dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar que yo no me preocupe intensamente? ¡Wow! ¿A quién se le hace pecar? A alguien que ha servido de piedra de tropiezo para otro y me entero, me preocupo y no poco, intensamente. Número 9, ¿perdono o pido perdón más rápidamente? ¿O tiendo a recordar lo que me hicieron? ¿Cumplo yo el mandato de Cristo? Si está en la iglesia y va a depositar tu ofrenda, antes de que tú la deposites, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿O eso es simplemente algo que, ¿sabes? Yo lo hice en el pasado, pero es que no siempre se puede eso? No se puede, eso es difícil. La vida está muy compleja. Y finalmente, número 10. ¿Anhelo el cielo y la presencia de Jesús? ¿O quisiera primero disfrutar algunas cosas de este mundo para luego ir a ver a Jesús? Hermano, te voy a decir de cosas que yo he oído en mi propia iglesia en 2 casos de consejería. Una persona me dijo, pastor, si yo lo oigo a usted siempre diciendo que está loco por irse y encontrarse con Jesús, pero yo quisiera ver mis nietos primeros. ¿En serio? O sea, Jesús, mis nietos. Después que yo los vea, entonces yo tengo tiempo para ir a ver a Jesús. Y la otra persona me dijo, pastor, yo quisiera, yo quisiera irme, pero yo quisiera conocer a Europa primero. Espérate. Ojos humanos no han visto, oídos no han oído lo que Dios ha preparado para sus hijos. No, Europa, Dios, primero, Europa. Hermano, tú debes anhelar querer irte. O no ha entendido el cielo, o no ha entendido la presencia de Dios, o no ha entendido el gozo eterno. Tú debes anhelar querer irte. La iglesia primitiva vivió anhelando que llegara el fin de la época, de manera que pudiéramos encontrarnos con Cristo. Todos los días tú debieras levantarte y salir afuera. Ya llegó. Y eso habla de que tu vida espiritual sigue vibrante. Para Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si tengo que quedarme para servirle, yo me quedo, pero esa no es mi pasión. Bueno, déjame leerte un versículo y ahí sí cierro, porque este versículo nos anima a correr hasta el final. Por tanto, capítulo 12 de Hebreos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. 2 cosas diferentes. Hay cosas que son pecaminosas y hay cosas que simplemente me quitan velocidad en la carrera, aunque no sean pecaminosas. De todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia. Pon los ojos en Jesús, en la meta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Recuerda el gozo delante de ti por la eternidad en presencia de Dios, y soporta la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Considera pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.
Escucha, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Ustedes están pasando dificultades, yo sé, ustedes han tenido grandes problemas en su vida, presiones, pero hay otros hermanos que fueron martirizados y ustedes todavía no han llegado hasta el punto de derramar sangre, de manera que piensa en los que fueron delante y derramaron sangre, un Pablo decapitado, un Cristo crucificado. Tú no has llegado ahí todavía. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Y finalmente, ahí en el mismo capítulo, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demos o demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Padre, gracias. I sent my name into the void. It came back shaped like fractured noise. My hands dissolve, my pulse is slow. Time hums in loops I used to know. Stars don't blink, they stare me down. Misaligned. Orbit failed. Transmission ends. I remain. The door is closed, the world's outside. We breathe in whispers, we never hide. The air remembers what we've been. In the room we don't exist in. No cloud
pretending they're awake. If love's a crime, we serve it here in silence, safe and crystal clear. In the room we don't exist in, we're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to steal. Your hand is light, but heavy too. The truth dissolves when I'm with you. The walls have seen but never speak. Our love's a storm that feels so meek. We fade before the morning's thin. The world forgets where we have been. But when I close my eyes, I'm still within the room we don't exist in. In the room we don't exist in, we're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to hang drum echoes soft and slow like raindrops in a dream shadow. Piano weaves what words can't say, and cello cries the night away. When daylight calls, we fade, we dim, but love still hums beneath our skin. And when I dream, you draw me into the room we don't exist in. The wind whispering your name through every night, it sounds the same. 1,000 miles, yet I can hear your voice that calms my every fear. I see your hands in morning light. They held my dreams, they shaped my life. The world is cold, but I still find your lullaby within my mind. My
but still your breath comes back to me. Each gentle breath